Si llevas tiempo evitando girarte, agacharte o coger peso porque te da miedo, porque piensas que te vas a hacer daño, que te vas a quedar pillado, ya te ha pasado, he grabado este vídeo exclusivamente para ti. Y lo primero que necesito que entiendas es lo siguiente. Y es que esto que te está pasando es completamente normal, te digan lo que te digan, ¿vale? No quiere decir que estés roto, no quiere decir que estés exagerando, no quiere decir que seas débil. Lo que está pasando es que tu cuerpo está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Y lo que cree que tiene que hacer es protegerse. Si no me conoces todavía, me llamo Alejandro Pláceres y llevo más de 10 años con mi propio centro de entrenamiento, Blackside, donde hemos trabajado pues, desde CrossFit hasta entrenamiento de fuerza, actualmente entrenamiento híbrido también, y en los últimos años me he especializado en entrenamiento de fuerza con herramientas poco convencionales, como Landmine, Kettlebell, Clubbell, en fin, trabajo de suelo, calistenia, y me he enfocado principalmente en ayudar a personas a recuperarse de su dolor de espalda aplicando, trabajos para construir capacidad y fuerza real. Así que te dejo abajo en la descripción el enlace con el acceso a mi comunidad privada de WhatsApp, donde voy compartiendo, pues aparte de herramientas de entrenamiento, mi forma de ver el entrenamiento, el cómo lo voy aplicando en el resto de áreas de mi vida y nada, espero verte dentro. Además, también me gustaría dar las gracias a todos aquellos que estáis viendo y compartiendo mi contenido, porque realmente es muy difícil para mí exponerme, ponerme delante de una cámara, grabar, contar cosas personales, contar cosas de mi, al final, de mi vida más privada. Nunca me ha gustado, ¿no?, el exponerme tanto, y el que realmente esto pueda ayudarte o pueda ayudar a personas que están en una situación de dolor, una situación parecida a la que yo he podido atravesar en varias ocasiones a lo largo de mi vida, pues es lo que me motiva a seguir haciéndolo. Así que vamos con el vídeo. Como decía, el cuerpo lo que hace es protegerse. Y al final, cuando el cuerpo te duele, eso es lo que hace exactamente. Detecta qué movimiento es el que ha provocado ese daño, ese dolor, y poco a poco empieza a evitarlo. Empieza a evitarlo porque relaciona que ese dolor ya ha causado un daño, ese movimiento, perdón, ya ha causado un daño. Y esto es lo que me pasó a mí exactamente hace 12 años, 12 o 13 años, cuando empecé a entrenar CrossFit. Tenía una base muy buena de entrenamiento, pero empecé a introducir movimientos nuevos y empecé a pedirle a mi cuerpo que tolerase una serie de cargas y de estímulos para el que no estaba preparado. ¿Qué pasó? Pues que en uno de los entrenamientos me dio un dolor muy fuerte en la zona lumbar. Muy fuerte, es muy fuerte, que me dejó prácticamente incapacitado durante casi una semana. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues trataba de evitar todos aquellos movimientos que me molestaban o que me dolían. Más bien me dolían, porque no me molestaban, me dolían. Y todos esos movimientos estaban relacionados con el movimiento que estaba haciendo en ese momento, que era un movimiento donde, pues tienes que cargar la barra desde las rodillas hasta los hombros, inclinando el tronco hacia adelante, ¿vale? Para los que hagáis CrossFit o tenéis conocimiento de halterofilia, pues un hand power clean. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo, para protegerse, empieza a evitar ese movimiento en su día a día. ¿Dónde lo evitaba yo? Pues lo evitaba por la mañana al lavarme la cara, tenía que agacharme haciendo como una especie de sentadilla y rara porque el inclinarme hacia adelante me provocaba un dolor horrible. Cosas tan simples como vaciar en la vajilla, ese gesto de inclinarte hacia adelante y que te recorra un dolor desde la rodilla, por detrás de la rodilla, hasta la espalda, hasta el lumbar, horroroso. Y poco a poco, de forma inconsciente, va evitando esos movimientos, ¿vale?, compensándolos con otros movimientos, por miedo a que no aparezca ese dolor. Pero el problema es que el dolor puede irse, pero el miedo se queda. Y como el miedo se queda, tú sigues evitando los movimientos. Y ahí es cuando realmente empieza el problema. El dolor se ha ido, pero el miedo está ahí. Entonces el problema es ese, que empiezas a evitar por el dolor. Y cuanto más evitas, menos capaz te sientes. Y cuanto menos capaz te sientes, más miedo desarrollas. Al final no es que no puedas, es que has dejado de exponerte por ese miedo a que haya dolor, aunque ya no haya dolor. Y en mi caso fue súper claro. Al final, en el momento de sufrir ese problema, esa sobrecarga o ese daño a nivel lumbar, no me gusta llamarlo lesión, porque al final lo único que hago es reforzar esa creencia de que lesión, 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 y cuido mucho al final cómo trato esos temas. Pues fue súper claro, porque lo primero que hice, al ver que a los 3-4 días no mejoraba,
yo venía de entrenar mucho y lidiaba mucho con agujetas en el lumbar y demás, tenía una espalda bastante fuerte, pues fue ir al médico porque realmente no sabía qué hacer. Por aquel entonces el tema de ir al fisio como se va ahora, toda la semana o una vez al mes, eso no, por aquel entonces no se hacía, o yo no lo hacía y mi entorno no lo hacía. Entonces, el médico lo primero que me dijo fue que reposo durante un mes mínimo para que bajase la inflamación y que, bueno, me recetó antiinflamatorios. Yo al principio la verdad que no quise tomarlo, pero me recetó antiinflamatorios y relajante muscular. Yo al principio no quise tomarlo, pero es verdad que después de una semana con dolor y con molestia y viéndome súper limitado, las prisas por entrenar pues me hicieron decir, tío, tómatelo y vuelve a entrenar cuanto antes. Pero también me dijo, aparte de eso, que me olvidase de volver a entrenar, que eso ya lo que tenía en la espalda, eso era irreversible. Y bueno, que podría hacer algo de ejercicio así suave, pero que me olvidase de cargar pesos, de coger. Tú le explicas qué es lo que ha hecho, cómo te da el dolor y obviamente tratamiento conservador puro y duro. Descanso antiinflamatorio y olvídate de volver a coger una barra en tu vida. ¿Cuál es el problema? Pues que al final dejas de hacer, me recomiendo también hacer natación, mientras que no se fuese el dolor, me recomendó también hacer estiramientos, pero obviamente yo iba con la creencia de hasta que no se me quite el dolor, no puedo entrenar, porque lo único que voy a hacer es agravarlo. Entonces, a menos haces, a menos te expones, más te limitas. Y esto es un problema brutal, porque lo único que hace es reforzar esa creencia de que no puedes, de que tienes realmente esa incapacidad. Y eso aumenta tu miedo a hacer cualquier cosa, porque dices, ostras, es que voy a ir para atrás. Y realmente no es así. Y en este punto, muchos os preguntaréis, entonces, ¿qué es lo que hago, vale? ¿Dejo de moverme para no forzar o fuerzo con dolor? Pues mira, ninguna de las dos. Lo que necesitas es exponerte de forma progresiva, porque el miedo no lo vas a perder de un día para otro. El miedo lo vas a perder conforme vayas construyendo confianza, ¿vale? Pero, como te digo, construyendo confianza. La confianza no aparece de un día para otro. Y si llevas tiempo con dolor, esa molestia lleva tiempo persistiendo, te aseguro que es un proceso lento. Es un proceso que requiere mucho trabajo físico, pero también mucho trabajo mental, porque vas a decir, coño, es que con dolor no me voy a mover. Pero claro, es que el dolor no se va a ir si no haces esto que te digo, si no empiezas a exponerte de forma progresiva para construir ladrillito a ladrillito confianza para que finalmente el miedo deje de persistir. Y en este punto voy a compartirte qué es lo que hacemos en la fase 0 y en la fase 1 en todo este proceso para dejar el dolor atrás, ¿vale? La fase 0, lo explico en un vídeo que te voy a dejar también en la descripción de las 5 fases para dejar atrás el dolor. La fase 0 sería la fase en la que tú detectas en qué punto te encuentras, porque tener dolor no es un punto, ¿vale? Tener dolor es una consecuencia y hoy puedes tener un dolor muy alto o tu sensibilidad hoy puede ser muy alta y mañana puede que prácticamente estés mucho mejor y no sepas por qué. Entonces, en este punto necesitamos saber o necesitamos llevar más bien un registro del dolor intentando determinar qué intensidad tenemos, qué lo activa, qué lo alivia, qué puedo hacer hoy, porque todo eso nos va a dar información para que entendamos mejor a qué responde nuestro dolor, para que en caso de que vaya al médico, vaya al fisio, vaya a un redactador, le puedas dar la máxima información posible y para que pasemos a la fase 1, que es la más importante, que es la fase de recuperar control. Una vez que en la fase 0 hemos detectado qué cosas puedes hacer, pues imagínate, yo en mi caso podía hacer una sentadilla sin llegar al rango máximo de profundidad y no había dolor. Podía hacer trabajo de bisagra, como trabajo de peso muerto, sin llegar a los 90 grados, sin llegar a que el torso llegase a la horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues cogí los 4 o 5 movimientos que podía hacer sin dolor
me hice una progresión de trabajo, una progresión de 4 semanas, aumentando progresivamente el estímulo si la respuesta mejoraba, es decir, si no aumentaba el dolor, registrando y observando en todo momento, y a medida que yo iba haciendo esos ejercicios, que iba haciendo el entrenamiento, que iba cumpliendo con las sesiones que me iba marcando, iba reforzando esa creencia de que ya no estaba incapacitado. Y el miedo progresivamente se empezó a hacer pequeñito. El problema, en la mayoría de los casos, y lo que nadie te cuenta, es que si esperas a que no haya dolor para empezar a hacer esto, no lo vas a hacer nunca. Entonces es importantísimo que detectes con qué movimientos puedes trabajar y en qué rango, y empezar a hacerlo de forma muy controlada, con tempo, bajando despacio, subiendo despacio, aguantando en isometría, para tú enseñarle a tu cuerpo a que ahí ya realmente no pasa nada, ¿vale? Para que deje de protegerse. Reforzar la creencia de que no tienes que evitar, sino que tienes que controlar. Y poco a poco, después de, yo te he dicho 4 semanas, pero eso es muy individual y realmente cada cuerpo es un mundo y no hay una regla absoluta. Pero después de un tiempo, observando, estudiando, corrigiendo y ajustando, vas a ver cómo estás preparado para la siguiente fase. La fase en la que reprogramas el miedo, que en esa no vamos a entrar en este vídeo. En este punto te quiero dar una buena noticia, y es que te he dejado en la descripción del vídeo una carpeta con recursos, y en esa carpeta vas a encontrar una hoja de Excel que pone fase 0 y es una plantilla donde registrar todas estas variables, ¿no?, que te he comentado: intensidad, descripción del dolor, ¿vale? Es muy sencilla de usar, pero si tienes dudas, tengo otro vídeo en el canal donde explico cómo utilizarla y cómo ir leyendo la información. Básicamente sería eso, ¿vale? Entendiendo un poco que lo que tu cuerpo está haciendo es protegerse porque ha habido algo que le ha provocado un daño, un dolor. El daño puede desaparecer, el dolor puede desaparecer prácticamente, pero el miedo se queda. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues estableciendo un punto de partida, aprendiendo qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, y trabajando en el control, en la confianza, construyendo esa confianza, no esperando a que venga por arte de magia. Y las siguientes fases, pues irían llegando de forma progresiva. Lo tienes explicado en el vídeo, las 5 fases. Y bueno, en cualquier caso, si por lo que sea necesitas que revisemos tu caso en profundidad, también te dejo un enlace de WhatsApp para que me escribas y para que me comentes tu caso y ver si te puedo ayudar. En definitiva, es eso: no te quedes con un diagnóstico, no te identifiques con el dolor que tienes el peor día de la semana o el peor día del mes, porque esto es algo cambiante, está al final condicionado por muchísimos factores, tu sensibilidad no es la misma todos los días. Lo que sí que te puedo decir desde mi experiencia es que un dolor no dura para siempre. Si lo sabes llevar, si sabes salir de él, por muy mal que te lo hayan vendido, por muy mal que te lo hayan pintado, no tienes que dejar de entrenar para siempre. Y nada, espero que te sea útil, espero que hayas aprendido, espero que haya hecho algo de clic en ti y te animes a dejar atrás esta situación, y nos vemos en el próximo vídeo.